Ok, entonces, vamos a empezar la parte, vamos a volver a ver la parte de derivadas. Va a ser un poquito rápido esto porque, o sea, voy a mostrarles lo más general nomás. Porque en el PPT que les mandé era el PPT de la clase, que tiene muchos otros ejercicios para que vayan practicando. Entonces, vamos a empezar con lo que sería la parte de derivadas. Como siempre, acá en derivadas, lo principal son las reglas, ¿sí? Son las funciones. Calculadora. Son principalmente saber las reglas de las derivadas. Eso es lo que puede ser un poquito de dolor de cabeza porque son cosas que tenemos que recordarnos, pero con la práctica podemos ir aprendiendo, o sea, facilitando la memoria. Lo que sí es que traten el día antes del examen, este viernes de noche, traten de ver otra vez, traten de repasar estas reglas. Y las principales reglas que tienen que saber son esta de acá, ¿verdad? La de la constante, la de la x, la del exponente. Y sobre todo esta regla de la... Cuando aparece la letra e. Y cuando aparece el logaritmo también vamos a ir viendo. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a empezar. Vamos a ver las funciones elementales. Primero, como ya hemos visto en clase, ¿qué pasaba cuando teníamos de una derivada de un número, de una constante? Si esta a es cualquier número, un 5 por ejemplo, tomábamos la derivada. ¿Qué va a suceder? La derivada de todo número es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el número no cambia y la derivada lo que mide es el cambio, ¿sí? Ustedes pueden tomar la derivada de 100, la derivada de 1.000.000, siempre la derivada de todo número es cero. Y como cero es un número también, si yo tomo por ejemplo la derivada de cero, la derivada de cero es nuevamente cero, ¿sí? Luego, ¿qué pasa cuando tomo la derivada de la x? De la x sola, ¿sí? Tengo una función y es x. Yo al tomar la derivada de esa función voy a tener que es 1, ¿sí? Acá la regla. Pero esto parte de una regla mucho más general, digamos, ¿sí? Esa regla más general, ¿cuál es? Que cuando yo tengo una función f de x, ¿sí? Con x elevado a la n, la derivada pasa a ser el exponente que hago bajo multiplicando n por x y al exponente de la x le resto un 1, n menos 1, ¿sí? Y va a quedar de esta forma. Después, ¿qué pasa si, por ejemplo, en esta tengo f de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Hago la función, hago la derivada y me va a quedar el 2 bajo. Bajo el 2, 2 por x, ¿sí? Y después 2 menos 1, hago la resta. Por lo tanto, la derivada me va a quedar 2 por x, 2 menos 1 a la 1. Y ese 1 no se escribe más, ¿sí? Entonces se deja así. Y queda que la derivada es 2x, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Ya vimos este. Y este caso, porque les dije que es un caso particular, o sea, es un caso de la aplicación de esta regla. Porque si yo tengo f de x es igual a x, ¿cuánto es el exponente de esta x? Es un 1. Por lo tanto, al hacer la derivada, ¿qué hacemos? Bajamos el exponente que es 1, ¿sí? 1 por x. Y al exponente de arriba le restamos 1. Y va a quedar 1 por x elevado a 0. Y cualquier número o cualquier letra elevado a 0 es igual a 1. Por lo tanto, va a quedar que esto es 1 por 1, 1. Y me sale lo mismo que esta regla otra vez, ¿sí? Voy a borrar este. Esto, esto y esto es fundamental que se acuerden. Eso sí o sí, si le preguntan derivada, sí o sí tienen que saber. Ahora, la raíz es un poquito más dolor de cabeza, ¿sí? Porque el de la raíz es directamente acordarse de esta fórmula. ¿De qué trata?
yo tengo la raíz a la n de cualquier expresión, de cualquier fórmula. Por ejemplo, eh, tengo raíz a la n, ¿sí? De, por ejemplo, raíz cuadrada de x, por ejemplo. Raíz cuadrada de x, ¿sí? Yo al derivar tengo que seguir la regla de que arriba tengo que poner la derivada de x. ¿Y la derivada de x cuánto es? Su derivada es 1. Por lo tanto, arriba va a quedar 1. Y abajo tengo que poner la base o el exponente, la raíz, ¿sí? Que es 2. 2 por raíz y es raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, raíz cuadrada nomás dejo otra vez de x al cuadrado menos 1. Entonces va a quedar 1 sobre 2 por raíz de 2 menos 1, 1. Por lo tanto, 1 sobre 2 por raíz de x. ¿Sí? O sería, en cuanto esta regla es, o sea, nunca se preguntó, hasta donde me acuerde, pero es simplemente por una de las funciones elementales. Por eso aparece en la tabla. Lo que sí o sí tienen que saber es esto, esto, esto. Y ahora vamos a ver este. Esta regla es fundamental, ¿sí? Esta y otra regla que tiene que es más general que lo voy a mostrar también. Cuando nosotros tenemos, voy a borrar, cuando nosotros tenemos la función, nos dicen f de x es igual a e a la x. La letra e se refiere a un número particular, ¿sí? Se refiere a un número. Es decir, si yo pongo sheet, o sea, alfa e, si busco, ¿vieron? Esta e minúscula. Ese número vale 2,7182818181, ¿sí? Se repite, infinito es igual que pi, es un número que no termina. Acá lo importante es que la x no está más como base, ¿sí? No está más como un número de la base, sino que la x ahora está como un exponente, ¿sí? ¿Vieron? Acá siempre la x estaba como un número normal, mientras acá está como exponente está ahí, ¿sí? Entonces ahí pasan ciertas cosas interesantes. Si yo tengo la función e a la x, su derivada sigue siendo e a la x, ¿sí? Esa es la regla más fácil de recordarse. E a la x, su derivada es el mismo, e a la x otra vez. Y si yo vuelvo a derivar, vuelvo a hacer su segunda derivada, me va a dar e a la x. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo esta comilla, él puso, es primera derivada? Si hago dos comillas, son segunda derivada. Si hago tres comillas, tercera derivada, ¿sí? Y la tercera derivada de esto va a seguir siendo el mismo. ¿Vieron cómo? Siempre va a ser e a la x otra vez. Ahora, esto solo se cumple cuando es e a la x es igual, su derivada es igual a e a la x, ¿sí? Eso tiene que recordarse muy bien. Tiene que recordarse muy bien. Esto, esto, esto y esto. Ahora, ¿qué pasa si a nosotros nos dan, en vez de e a la x, a nosotros nos dan la función, voy a ponerla acá, voy a borrar, nos da una función e elevado a x más 1, ¿sí? E elevado a x más 1. Y quiero que atiendan ahí la diferencia. Acá la regla se cumplía solamente cuando era e a la x, ¿sí? Mientras que acá, ¿qué es? E a la x más 1 ya es, ¿sí? O sea, cambia en ese sentido. Por lo tanto, tienen que seguir esta regla. Si nosotros tenemos e elevado a i, ¿sí? Donde i es una función, es decir, una expresión de esta forma, por ejemplo. Para poder derivar esto, lo que hacemos es derivamos el exponente, ¿sí? La derivada de x más 1. Para derivar x más 1, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos primero x, la derivada de x, 1. Más la derivada de 1, 0. 1 más 0, 1. ¿Sí? Derivamos esto. Bajamos acá. Y multiplicamos por e a la x más 1. ¿Sí? Multiplicamos por la misma función otra vez.
Entonces, es derivar el exponente y la derivada del exponente multiplicamos por e a la x más 1. Y entonces nos va a quedar 1 por e a la x más 1, e a la x más 1 otra vez. ¿Sí? Ahora, ahí salió, justamente salió lo mismo nomás. Pero voy a ponerle otro ejemplo. ¿Qué pasaba si nos daban la función, por ejemplo, e elevado a x cuadrado más x? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular su derivada? Derivamos el exponente. ¿Sí? X al cuadrado más x al derivar. X al cuadrado derivar es 2x. Más la derivada de x, 1. ¿Sí? Entonces va a quedar 2x más 1 multiplicado por e a la x cuadrado más x. ¿Sí? Vieron como en alguna parte tiene que aparecer idéntico esto otra vez. ¿Sí? Eso va a ser muy importante porque nos va a poder permitir resolver más rápido los ejercicios de selección múltiple. Porque en alguna parte tiene que ser idéntica otra vez la expresión. Bueno. Vamos a ver más ejemplos de esta regla en los ejercicios porque se pregunta mucho esta regla. ¿Sí? Acuérdense. La derivada, si yo tengo e elevado a algo, ¿sí? E elevado a un exponente. Y acá está la x, ¿sí? Acá está la x. La derivada va a ser el producto de la derivada del exponente por e elevado a exponente. ¿Sí? ¿Vieron acá? La derivada va a ser derivada del exponente por la e a sí mismo, ¿sí? La función original. Entonces, continuamos con otro ejemplo, con otra función elemental que se les puede preguntar, ¿sí? Este y este sí o sí tienen que saber bien, sí, tienen que recordarse bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez de e elevado a la x, nosotros tenemos, por ejemplo, 5 elevado a la x, ¿sí? Esta es nuestra función, 5 elevado a la x. Por lo tanto, la derivada va a ser igual. Y seguimos la regla. Copiamos así mismo la función, ¿sí? Así mismo tiene que estar la función 5 a la x por logaritmo natural de el número que está acá. ¿Qué número está? 5. ¿Sí? ¿Qué es logaritmo natural? Logaritmo natural es un tipo de logaritmo que estábamos viendo, ¿sí? Solamente que la base, ¿se acuerdan que el logaritmo tiene una base? Y si no se escribe es 10. Solamente que el logaritmo natural, su base, en vez de ser un número 10 y eso, es el número e. ¿Sí? Este número que vimos recién. Por lo tanto, el logaritmo natural de e, por ejemplo, o sea, el logaritmo natural de e tiene que salir, por ejemplo, 1. Porque los logaritmos se anulan entre sí y sale 1. Y eso nomás es. Acá está la calculadora. LN, logaritmo natural. Y entonces 5 por logaritmo natural de 5. Lo que tienen que saber ustedes acá es que acá se usa logaritmo natural, ¿sí? Esta regla significa simplemente logaritmo natural. Ahora, voy a poner otro ejemplo. F de x es igual a 15 a la x. ¿Cómo la derivada? Es 15 a la x otra vez por logaritmo natural de 15, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la siguiente regla, que es cuando hay un logaritmo natural, es lo que queremos derivar. Tenemos el logaritmo natural de x, ¿sí? La función. Y para derivar eso, es seguir la regla 1 sobre x, ¿sí? 1 sobre x. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Directo. Eso es algo que tienen que acordarse. Porque derivada del logaritmo natural, 1 sobre x, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando queremos derivar un logaritmo? ¿Sí? Logaritmo de x, por ejemplo, queremos derivar.
nos aparece logaritmo de x, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto es la base de logaritmo? Es 10, ¿sí? Si no se escribe significa la base es 10. Por lo tanto, es seguir acá la regla de que la derivada de un logaritmo es igual a 1 sobre la x por el logaritmo natural de la base, que es 10. Y ahí queda. ¿Qué pasaba si era, por ejemplo, esta forma? A ver, si la función tenía esta forma. Espérame. Logaritmo en base 5 de x. ¿Qué hacíamos? 1 sobre la x por logaritmo natural de 5, ¿sí? Quiero que acá se percaten que la derivada tiene que tener logaritmo natural cuando es este caso y cuando es logaritmo natural también tiene que tener la derivada, ¿sí? Porque eso vamos a poder ver entre las opciones que tiene logaritmo natural y podemos ir descartando así los que no tengan. Ok, pero lo que sí o sí tienen que acordarse es cómo derivar la constante, cómo derivar la x, cómo derivar x a la n, cómo derivar e y cómo derivar a la x, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las derivadas de las funciones trigonométricas? ¿Qué pasa si tenemos una función trigonométrica f de x igual a seno de x? Acá, directo es saber si que su derivada es coseno de x. La derivada del seno es coseno, ¿sí? Sencillo. Pero la derivada del coseno, ¿sí? La derivada del coseno, la derivada del coseno, está coseno y derivo, es menos seno de x, ¿sí? Lo tienen que atender bien, porque la derivada del seno es coseno, pero la derivada de coseno es menos seno de x, ¿sí? Y ahora, vamos a hacer, por ejemplo, voy a mostrarle para practicar. Si yo tengo f de x es igual a seno de x, ¿sí? Yo derivo. La derivada del seno es el coseno. Y la segunda derivada del coseno, o sea, la segunda derivada de esta función original, si yo vuelvo a derivar coseno, me tiene que salir menos seno de x, ¿sí? Por la derivada del coseno es menos seno de x. Y si yo vuelvo a derivar esto, la tercera derivada ya va a ser menos, ¿sí? Por el menos se mantiene, y derivo seno de x. Y seno de x es el coseno, entonces me queda menos coseno de x, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una función que es menos coseno de x? Yo derivo. El menos tengo que mantener. Y coseno de x, ¿cuánto es la derivada de coseno de x? Menos seno de x. Entonces tengo que poner otra vez menos seno de x. Y acá, menos por menos, más. Y queda seno de x positivo, ¿sí? Bueno, por último, estos dos sí o sí tienen que saber. Luego les puse también la derivada de la tangente. La derivada de la tangente tiene dos formas. 1 sobre coseno al cuadrado de x o secante de x al cuadrado, ¿sí? Son las dos formas en que se puede colocar. Esto no les queda más otra que aprenderse, por ejemplo, si les sale eh, tangente de x o si, por ejemplo, les sale derivar seno de x sobre coseno de x, ¿sí? ¿Cómo se deriva esto? Usted tiene que reconocer que esto es la fórmula de tangente de x. Por lo tanto, al derivar, saben ya que la derivada es seno cuadrado de x, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de las derivadas. Algunas propiedades interesantes que nos permiten hacer ciertas operaciones. Primero, ¿qué pasa si yo tengo... Nosotros, por ejemplo, vimos la función e a la x, ¿sí? Sabemos que su derivada es
Sabemos que su derivada es el mismo otra vez, a la x otra vez. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo f de x es igual a 5 a la 5 por e a la x? ¿Cuánto va a ser su derivada? Derivo y me va a salir este 5 que está multiplicando va a pasar a sí mismo a multiplicar otra vez, ¿sí? Eso es lo que quiere decir acá, que el 5 que está multiplicando adentro va a pasar a sí mismo y luego derivo esto, la función. Y la derivada de e a la x es e a la x otra vez. Por lo tanto, va a quedar 5 por e a la x, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, van a derivar, van a derivar 15, 15 por e a la x, ¿sí? Es lo mismo otra vez, el 15 va a seguir multiplicando y e a la x derivan y le sale el mismo número. Es 15 por e a la x otra vez. Ahora, vamos a ver dónde se puede, dónde podemos aplicar más. Si tenemos, por ejemplo, f de x es igual a 3 por e a la x al cuadrado más 2, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más sencillo, así. 3 por e a la x al cuadrado. Para derivar esto, ¿qué regla aplicamos? ¿Se acuerdan? El 3 que está multiplicando va a pasar a sí mismo, ¿sí? Porque es un número. Si un número multiplica, a sí mismo copiamos. Por, ¿sí? Y acá yo derivo la derivada de e a la x al cuadrado. ¿Se acuerdan? Era derivar el exponente 2 a la x, ¿sí? Esto, entre paréntesis. Y luego copiar a sí mismo por e a la x al cuadrado. Y acá 3 por 2x, 6x por e a la x al cuadrado. Y ahí ya nos queda. Hacer otra vez con otra expresión. Si tenemos, por ejemplo, si teníamos f de x es igual a 5 por e a la x al cubo más 2x, ¿sí? Lo primero, al derivar, este 5 que está multiplicando va a pasar acá, ¿sí? Y ponen entre paréntesis, abren un paréntesis porque ahora tienen que derivar esto. Y para derivar esto, ¿cómo era? Derivamos el exponente, ¿sí? X al cubo más 2x. Al derivar es 3x más 2. Ponemos acá 3x más 2 por e a la x al cubo más 2x, ¿sí? Y entonces ahí ya nos quedamos con la derivada. Multiplicamos el 5, ¿sí? Y pues hacemos la distributiva acá. Y nos queda 15x más 10, ¿sí? Por e a la x al cubo más 2x. Lo que les digo es, la constante siempre va a pasar abajo nomás otra vez. Y va a multiplicarse por la derivada de lo que esté al lado. ¿Sí? Ahora, función suma y resta. Nosotros sabemos que x al cuadrado, por ejemplo, x al cuadrado o 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, vamos a probar, 3x al cuadrado más 2x, ¿sí? Ahora, ¿qué hacíamos acá? La constante, ¿cómo pasa? Pasa así mismo, por, y derivamos esto. Es la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? Se baja al 2, se le resta 1. 3 por 2 por x, y queda 6x. Más el 2 que está multiplicando pasa así mismo por x. ¿Cómo era la derivada? Acá tiene exponente 1, bajamos el 1 por x elevado a 1 menos 1. X a la 1 menos 1 igual a x a la 0, que es lo mismo que 1. 2 por 1 por 1 nos queda 2. Entonces queda 6x más 2, ¿sí? Estas reglas lo único que nos dicen es que si yo quiero derivarte, por ejemplo, expresiones de esta forma, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es ir derivando cada uno por separado y poner el mismo signo, ¿sí? Si hay más, pongo más. Si hay más, si hay menos, bajo el menos, ¿sí? Luego está la regla de la multiplicación,
Y la regla de la multiplicación puede ser posiblemente la regla más compleja, porque es un poquito más... Es un poquito el que confunde más. Porque... Porque es el que... Es confusa la regla porque hay que hacer diferentes multiplicaciones alternadas. ¿Qué les quiero poner? Vamos a decir que usted tiene una función, ¿sí? Voy a llamar a función A multiplicado por una función B, ¿sí? Voy a hacer un poquito más grande. Tiene una función A por una función B, ¿sí? Para derivar todo esto, ¿sí? Para derivar todo esto, la regla de la multiplicación dice que la derivada del primero, o sea que esto es igual a la derivada del primero por la segunda función más la primera función sin derivar por la derivada del segundo, ¿sí? Bien, como la derivada queda a los extremos. Y siempre la derivada de una función va con la otra función sin derivar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una función C y una función D. La regla dice, la derivada de la primera función por la segunda función más la derivada de la segunda función por la primera función, ¿sí? Es simplemente recordarse de esa regla. La derivada de la primera función por la segunda función más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Un ejemplo. Tengo por ejemplo x al cuadrado por e a la x. ¿Sí? X al cuadrado por e a la x. Y yo quiero derivar esto. Esta es una función, esta es otra función. ¿Sí? Entonces, es la derivada de la primera función, ¿sí? Por la segunda función sin derivar más la derivada de la segunda función por, o sea, más la primera función por la derivada de la segunda. Por la derivada de la segunda. Y entonces, la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? Es 2x. Por e a la x más x al cuadrado por la derivada de e a la x es e a la x otra vez. ¿Sí? Y ahí ya nos queda. Acá yo puedo tomar, si quiero hacer más sencillo, puedo tomar factor común e a la x y queda 2x más x al cuadrado. La derivada de esta función. ¿Sí? Esta regla vamos a ver que los ejercicios generalmente se pregunta con las funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces vamos a estar practicando en esa parte. Bueno, empecemos. Si están viendo esto en el video, les recomiendo pausar el video y ir resolviendo los ejercicios, porque ahora yo voy a pasar a resolver para no perder tanto tiempo. Bueno, 2 a la x al cubo. ¿Cómo nosotros resolvíamos? Era el número que multiplica, pasamos a sí mismo, bajamos el exponente multiplicando por 3 por x elevado a ¿cuánto? 3 menos 1. Es decir, va a quedar 2 por 3 por x al cuadrado. 2 por 3, 6, x al cuadrado. Y queda ahí. 6 por x al cuadrado. ¿Cómo hacemos acá? Acá cada término derivamos y copiamos el signo. Por ejemplo, 3 por x a la cuarta, su derivada va a ser 3 por 4 por x elevado a 4 menos 1, 3. Más, la derivada de 7, ¿cuánto es? La derivada de todo constante es 0. Y nos queda 3 por 4, 12 por x al cubo, que es la respuesta. Después, ¿cómo hacemos acá la derivada? Derivamos cada término por separado y copiamos el signo. 5 por x a la 7, su derivada va a ser, bajamos el 7, 7 menos 1, 6. Más, el más que está acá, 2 a la x, ¿cuánto es su derivada? 2 por la derivada de x, 1. 2 por 1, 2. Menos, la derivada de 6, ¿cuánto es? 0.
Y acá este ya podemos eliminar nomás ya por menos 0. No va a hacer ninguna diferencia. Permite borrar. Voy a borrar así. Bueno. 5 por 7, 35. Y va a quedar 35x a la 6 más 2. ¿Sí? Ok. Acá otros nuevos ejercicios. Nuevamente les recomiendo pausar el video y traten de resolver y después vamos a ver la respuesta. Pues yo voy a resolver ahora. Entonces, como nuevamente, derivamos 5 por exponente 4 por x, 4 menos 1, 3. Menos 2 por exponente 3 por x. ¿A la cuánto? A la 3 menos 1, 2. Más 6 por derivada de x, 1. Menos 2, derivada de 2, 0. Entonces esto ya podemos borrar. Entonces, 5 por 4, 20 al cubo, menos 2 por 3, 6 al cuadrado, más 6 por 1, 6. Y ahí ya nos queda la derivada. Luego, la derivada de este es otra vez lo mismo. 4 por, el exponente es 10, por x de 10 menos 1, x a la 9. ¿Sí? Luego, $12 más 12 por x, o sea, por 7, porque bajamos el exponente, más 12 por 7 por x a la 7 menos 1, 6, menos 5 por 4 menos 1, x al cubo, más 8, derivada de más 8, 0, entonces no copiamos otra vez. 4 por 10, 40 x a la 9, más 12 por 7, va a salir 84 x a la sexta, menos 5 por 4, 20 x al cubo. Y ahí queda. Bueno, acá les pongo unos cuantos casos particulares de las derivadas que se van a resolver de la misma forma, solamente tienen que fijarse en algo. Si yo tengo x elevado al cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo que escribir x con exponente 1 sobre 2. Vamos a probar nuestras calculadoras. Vamos acá. Voy a usar la otra calculadora nomás, que es más cómoda. Entonces, yo tengo raíz cuadrada de 25 sale 5, ¿sí? Y esto es lo mismo que poner 25 elevado a 1 sobre 2. Sale 5, ¿sí? Esta conversión ustedes pueden realizar. Por ejemplo, tiene raíz a la n de x, es lo mismo que x elevado a 1 sobre n, ¿sí? Es una propiedad de los exponentes. Por lo tanto, esta raíz sexta de x va a ser lo mismo que x elevado a 1 sobre 6, ¿sí? Y ahí, ¿cómo resolvíamos ahora esto? ¿Se acuerdan? Era bajar el exponente de la misma forma como hicimos los anteriores. Bajamos el exponente 1 sobre 6 multiplicando por x y hacemos 1 sobre 6 menos 1. Nos vamos a nuestra calculadora. 1 sobre 6 menos 1 es igual a menos 5 sobre 6, ¿sí? Por lo tanto va a quedar 1 sobre 6 por x elevado a menos 5 sobre 6 como respuesta. Les coloco más por si acaso, ¿sí? Por si se les llega a preguntar esta clase de derivadas. Después, ¿qué pasa acá? Simplemente tenemos exponentes negativos, pero es seguir el mismo procedimiento. ¿Qué hacemos? El número está adelante, copiamos así, bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente. Menos 5 menos 1 es igual a menos 6, ¿sí? Más el 2 bajamos así mismo por, bajamos el menos 3 por x. Menos 3 menos 1, ¿cuánto es? Menos 4. 3 por menos 5 menos 15 por x a la menos 6 más 2 por menos 3 igual a menos 6 por x a la menos 4. Y acá, más por menos, menos. Y nos queda ya de esta
forma, ¿sí? Les puse estos dos casos más por si les llega a salir, para que no se asusten. Es simplemente convertir, usar la propiedad, esta propiedad, si aparece las raíces. Y si aparece con exponente negativo, es simplemente restar 1, ¿sí? No es sumar 1, tienen que restar. Es menos 5 menos 1. Es menos 3 menos 1, ¿sí? Si no están seguros de la operación que hicieron, acuérdense, tienen su calculadora al lado. Importante usar. 5 menos 1, menos 6, menos 3, menos 1, menos 4. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de los ejercicios. Si están viendo esto por video, les recomiendo que pausen acá, traten de resolver el ejercicio y después confirmen la solución. La tercera derivada de la función. Tercera derivada, ¿sí? Ojo, tercera derivada. Importante eso, que atiendan. La tercera derivada. Nosotros tenemos y es igual a e por 3 a la x, ¿sí? ¿Cómo hacíamos nosotros? Lo que hacemos es la derivada del exponente, derivada de 3 a la x, ¿cuánto es? Es igual a 3, porque la derivada de x es 1, 3 por 1, 3. Pasa multiplicando y el otro se copia a sí mismo, ¿sí? Después, esa es la primera derivada. La segunda derivada, 3 por la derivada del exponente, que es 3, pasa multiplicando y la e se copia a sí mismo. La tercera derivada, 3 por 3 por la derivada del exponente, pasa a sí mismo y se copia la función. Y queda 3 por 3 por 3. 3 por 3 por 3 es igual a 27 por e a la 3x. Por lo tanto, es la opción D. ¿Sí? Ir bajando. Es ir bajando, pero acuérdense, la regla que decía es esta regla. Está acá. Es la derivada del exponente por la función original, ¿sí? Derivada del exponente por la función original. Luego, la tercera derivada de la función. Tercera de la función y nos ponen esta función. Vamos a empezar derivando. Primera derivada. X al cubo, su derivada es 3x al cuadrado, ¿sí? Menos 3x al cuadrado, paso el 3 por el 2 bajo, le resto 1 y me queda x. Más 2x, ¿cuánto es su derivada? Es 2 por la derivada de x, 1. Entonces la primera derivada me queda 3x al cuadrado menos 6x más 2. Me pide la tercera, entonces vuelvo otra vez yo a derivar. Acá el 3 por bajo el 2, 2 menos 1, 1, menos 6 por derivada de x, 1, más derivada de 2, 0. La segunda derivada entonces es 3 por 2, 6, por x a la 1, x, menos 6 más 0, puedo no copiar nomás, y queda así. Luego la tercera derivada. 6 a la x, 6 por 1, 6, menos derivada de 6, derivada de número 0. Por lo tanto, 6 menos 0, 6. La tercera derivada es 6. La respuesta es B. Ahora, existe una forma más rápida de hacer esto, ¿sí? Porque ellos nos dan las opciones. Quiero que se acuerden del grado de una función. Grado. El grado de una función es el valor de su mayor exponente. Por ejemplo, esta función de acá tiene grado 3 porque el mayor exponente de la x vale 3. Esta función de acá tiene grado 2 porque el mayor valor de la x vale 2. Grado 1 porque el mayor valor de la x vale 1. Acá es grado 0 porque la x no existe, ¿sí? Y acá es grado 0 también porque la x no existe. Entonces tenemos grado 2, grado 1, grado 0, grado 0. Bueno, eso primero. Segundo, tienen que saber que cada vez que derivan, ustedes restan un grado. ¿Sí? Si yo esta función y de grado 3, yo derivo, su grado va a pasar a ser grado 2, porque el mayor exponente va a ser 3x al cuadrado menos 6x más 2, el mayor exponente 2. Si yo vuelvo a derivar, ¿sí?
Derivo una vez, derivo dos veces. Voy a borrar acá. Derivo dos veces. Vamos a tener que el... Vamos a tener que el grado se va a restar por 2, porque digamos dos veces. Va a ser 3 menos 2, 1. La segunda derivada va a tener grado 1. Y la tercera derivada va a ser 3 menos 3, pues diríamos 3 veces 0. Grado 0. Es decir, yo sabiendo que es la tercera derivada, yo tengo que saber que solamente puede ser la opción A o la B. Ahora, ¿cómo yo sé que es la B y no es la A? Porque todas las derivadas de esta forma, todas las derivadas que tengan que sean con la x elevado a un exponente que sea un número, ¿sí? Todas las derivadas polinomiales se le llama, todas pueden llegar a cero. No importa, todas estas puedo convertir a cero derivando la cantidad suficiente de veces. Solo que van a valer cero luego de derivar n más 1 veces, ¿sí? Donde n va a ser su grado. Si yo tengo una expresión de grado 2, yo tengo que derivar 3 veces para que llegue a 0. Si yo tengo una expresión de grado 3, tengo que derivar 4 veces para que llegue a 0. Y acá me dice que es la tercera derivada nomás. Y esta es una expresión de grado 3. Y 3 menos 3 es 0. Pero yo tengo que derivar 4 veces para que llegue a 0. Una vez más tengo que derivar. Por eso exponente es 3. Por lo tanto la opción A no puede ser tampoco. Y solo me quedo con la opción B. ¿Sí? Es una forma de resolver también simplemente usando las propiedades de la derivada. Pero si no se acuerdan de eso, es sencillo. Es simplemente vayan derivando, deriven una vez, vuelvan a derivar, deriven otra vez, hasta llegar a la tercera derivada. ¿Sí? Bueno, una pregunta teórica se preguntó en el año 2018. ¿Sí? Esta clase no suele más salir, pero por si acaso. Se preguntó una regla. La derivada de una constante. ¿Qué me puede dar? 3, 2, 1. La derivada de una constante es 0. ¿Sí? 0. ¿Por qué? Porque la derivada mide el cambio. ¿Cuánto cambia? La derivada mide cuánto cambia. Y una constante cambia. No, por eso se llama constante. Porque constante es aquello que no cambia. Entonces su cambio es igual a 0, ¿sí? Los números son constantes. El 2 siempre va a ser 2, el 5 siempre va a ser 5, el 3 siempre va a ser 5. El 3 siempre va a ser 3. Pero por ejemplo, 2 a la x no siempre sabemos qué valor. Depende qué valor tenga la x para que 2 a la x valga algo o no. En cambio, si acá yo ponía la derivada de x es, que iban a colocar, la derivada de x es 1, ¿sí? Si yo le ponía la derivada de e a la x es la misma función, ¿sí? Pero la derivada de una constante es 0. Luego, Itaipú 2020 preguntó la segunda derivada. Preguntó la segunda derivada de la función y es igual a menos 2 sobre 3 por seno de x. ¿Sí? Y es igual a menos 2 sobre 3 por seno de x. Bueno, acá yo tengo menos 2 sobre 3, es un número que multiplica a seno de x. Los números que multiplican directamente se copiaban a sí mismos. Menos 2 sobre 3 por seno de x. Seno de x, su derivada, ¿cuánto era? Su derivada era coseno de x. Por lo tanto, por coseno de x. ¿Sí? Esa es la primera derivada. Y acá me pide la segunda. Entonces yo tengo que volver a derivar otra vez esto. Paso otra vez este número. Menos 2 sobre 3 por. La derivada de coseno, ¿cuánto era? Coseno de x. Su derivada es menos seno de x. Por lo tanto es menos 2 sobre 3 por menos seno de x. Y acá, menos 2 sobre 3. Menos por menos, más. Por lo tanto, la segunda derivada es positivo 2 sobre 3 por seno de x. ¿Qué opción es? La opción D.
Luego, la derivada de la función f de x es igual a e a la x al cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acá tenemos una función de x. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Derivábamos el exponente, derivamos x al cuadrado menos 1. Su derivada es 2x menos derivada de 1, 0. 2x menos 0 es lo mismo que 2x. Pasamos 2x y multiplicamos por la función original, e a la x cuadrado menos 1. Entonces, acá tenemos 2x por e a la x al cuadrado menos 1. No, tenemos 2 nomás, tachado. Acá no tenemos 2x, tachado. Acá tenemos 2x por e elevado a x al cuadrado menos 1. La opción correcta es la C. Y acá tenemos e solito nomás. Acá lo que tienen que atender es, si yo tengo esta función, su derivada tiene que tener esta misma función. ¿Se acuerdan? Era la derivada del exponente. La derivada del exponente por la función original. ¿Sí? Entonces, entre las opciones tiene que estar la función original. Y acá está la función original, sí. Acá está la función original, no. Tachado. Acá está la función original, sí. Acá está la función original, no. Tachado. Entonces queda entre A y C. Y ahí simplemente para descartar tienen que derivar el exponente. X al cuadrado menos 1. Su derivada es 2x. ¿Y 2x está acá? No. 2x está acá, sí. Y marcan la C. Ok, acá pausen el video para resolver. Quiero que se fijen que no es necesario derivar toda la expresión, ¿sí? No es para nada necesario. ¿Por qué? Acá voy a hallar la tercera derivada. Y acá es una suma, ¿sí? Y en la suma se deriva por separado. Se deriva por separado, se va derivando. Y acá podemos ver que todas las opciones son distintas, son el valor de e a la 2x. ¿Por qué? Porque acá es e a la 2x, acá es 8e a la 2x, acá es 8e a la 2x, pero está solito, ¿sí? Solito, más 0. Y acá es 2 por e a la 2x. Lo que usted tiene que saber es que logaritmo de x, no importa cuántas veces ustedes deriven, nunca se va a convertir en 0, nunca va a desaparecer. No es, por ejemplo, x al cuadrado más 1, que ustedes derivan una vez, se vuelve 2x, derivan otra vez, se vuelve 2, y derivan una vez más y se vuelve 0. ¿Sí? Logaritmo nunca va a convertirse en 0, nunca va a desaparecer. Por lo tanto, este ya podemos tachar, porque acá el logaritmo desaparece. ¿Vieron cómo no aparece? Es 0. Este entonces ya podemos tachar, la C. Nos quedamos entre estas tres opciones. Y a mí entonces no me interesa el logaritmo. Lo que yo tengo que hacer es derivar e a la 2x nomás. Y eso yo sé hacer. ¿Se acuerdan? E a la 2x. ¿Cómo derivábamos? Era derivar el exponente, 2x derivando es 2. Multiplicar y copiar así mismo la función. Esa es la primera derivada. La segunda derivada, copiamos la constante, bajamos el exponente, la derivada del exponente, copiamos así mismo la función. Luego, tercera derivada, esto 2 por 2, 4. Bajamos por, derivamos el exponente y bajamos. Derivada de 2x es 2 otra vez por e a la 2x. 4 por 2, 8. Por e a la 2x, nos queda acá la respuesta. Este ya tachamos. ¿Y cuál tiene acá 8 por e a la 2x? La B, ¿sí? Luego, derivada de la función y nos pone una función logarítmica. Pero quiero que se fijen que nosotros habíamos visto la regla para la derivada cuando tiene esta forma. Cuando hay solo una x. Por lo tanto, su derivada es 1 sobre x. Pero ¿qué pasaba cuando tenemos una función, una suma de x ahí? Una ecuación, una función más compleja. Usamos esta regla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué nos dice la regla? Lo que está adentro, voy a ponerla acá. Nosotros tenemos la x con una función, ¿sí? Este, por ejemplo, x al cuadrado más 2x.
¿Cómo hacemos? Su derivada es igual a una fracción donde arriba va la derivada de lo de adentro y abajo va la función original. ¿Sí? Entonces, la derivada de esta ecuación va a ser una fracción donde arriba va a haber la derivada de lo de adentro. La derivada de x al cubo más 2x, ¿cuánto es? X al cubo, 2x al cuadrado, quiere decir 3x al cuadrado más 2. Esa es su derivada. Sobre la función original, que es x al cubo más 2x. ¿Cuál es entonces ¿Cuál es la respuesta? Tenemos que buscar primero que la función original esté abajo. Acá está abajo la función original, no, tachado. Acá está abajo la función original, sí, puede ser. Pero acá vieron cómo es menos y este tiene que ser más. Entonces, tachado. Acá la función original sí está, el más sí está. Entonces, opción C marco. Este por qué no es, porque acá no está la función original abajo. Este tiene menos y la función original tiene más. Por lo tanto, tachado la D. La respuesta correcta es la C. Acuérdense, derivada de lo adentro sobre la función original. Si yo tengo logaritmo de x al cuadrado menos x, ¿cómo se hace? Derivada de lo adentro. 2x menos 1 sobre la función original. X al cuadrado menos x. Voy a colocar esto como la regla como derivada de lo de adentro dividir sobre lo de adentro. Lo de adentro del paréntesis. Acá está la regla. Ahora, este es un ejercicio que ya vimos, que ya sabemos la primera derivada de la expresión. Pausen el video para poder resolver, si están viendo el video, y resuelvan. Ahora voy a poner la respuesta. Primera derivada. El menos 3 pasábamos así mismo por e a la 5x. ¿Qué hacíamos? Derivábamos el exponente, derivada de 5x es 5. Se baja multiplicando y copiamos la función original. Menos 3 por 5, menos 15 por e a la 5x. Es la opción C. ¿Sí? Te igualito. Ok, la segunda derivada de esta función. La primera derivada. ¿Cómo era? Menos 2 sobre 3 por seno de x. ¿Sí? ¿Y cómo hacíamos acá ¿Cómo hacíamos acá la segunda derivada? Primero derivamos una vez, ¿sí? Menos 2 sobre 3 por seno de x. Seno de x, ¿cuándo era su derivada? Era coseno de x, ¿sí? Y coseno de x, al derivar, entonces me sale menos 2 sobre 3 por coseno de x. Esa es la primera derivada. Y ahora, si yo quiero derivar otra vez, ¿sí? Derivar otra vez es la constante copio, menos 2 sobre 3 por coseno de x, vuelvo a derivar. Y la derivada de coseno de x, ¿cuánto era? Era menos seno de x. Por lo tanto, es multiplicar por menos seno de x. Y acá tienen menos por menos, más. Entonces queda 2 sobre 3 por seno de x. Opción D. Este le dejo para practicar. Ya vimos, ¿sí? La primera derivada de la expresión. Resuelven, pasen el video, resuelvan y les tiene que salir la opción C. ¿Sí? Menos 6 por e a las 3x. Este también para que practiquen, creo que este ya resolvimos. La tercera derivada. Esta expresión. La derivada, es decir, la primera derivada de esta expresión. Acá, que no le asuste el menos 3x, es simplemente derivar el exponente. La derivada de menos 3x es igual a menos 3 por 1, por la derivada de x es 1. Menos 3 por 1 menos 3, por lo tanto va a quedar y es igual a menos 3 por e a la menos 3x. ¿Cuál opción es? Es la opción B. ¿Sí? La derivada de esta función prácticamente idéntica a la anterior, solamente que acá nos pide la tercera derivada. ¿Sí? La respuesta, creo que ya hicimos, la respuesta de este ejercicio es la opción D. Bueno, acá lo que le quería mostrar. La derivada de esta expresión, ¿sí?
La derivada de la expresión f de x es igual a x por coseno de x. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Esta es una multiplicación de dos funciones elementales, digamos, ¿sí? Porque nosotros sabemos cómo derivar x y sabemos cómo derivar coseno de x. X con x se multiplica. No podemos esto derivar por separado y multiplicar nomás. Lo que tenemos que hacer es usar la regla de la multiplicación. ¿Qué decía la regla de multiplicación? Es la regla de la derivada de un producto. La derivada del primero por la segunda función más la derivada del más la primera función por la derivada del segundo, ¿sí? De esta forma queda. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x? La derivada del primero es 1 por la segunda función más la primera función que es x por la derivada del segundo. Derivada de coseno de x es menos seno de x. Por lo tanto va a quedar coseno de x, ¿sí? Más x por menos seno de x es lo mismo que menos x por seno de x, ¿sí? Y más por menos, menos. Y queda coseno de x menos x por seno de x. ¿Cuál es la opción? La respuesta correcta es la C. Otra pregunta teórica. La regla de la derivación, ¿sí? Corresponde a la derivada. ¿Se acuerdan? La constante por el exponente original bajamos y le restamos 1, ¿sí? ¿Qué es? Es la derivada de una constante por una función potencia. Por ejemplo, derivar 3x por x al cuadrado. ¿Qué hacíamos? La constante bajamos a sí mismo, la potencia bajamos acá por x a la 2 menos 1. Y su derivada era 6 a la x. Corresponde a la derivada de una constante por una función potencia. Pregunta teórica vieja, creo que se preguntaron en 2019, 2017. Y ahora, la segunda derivada de la función, ¿sí? La segunda derivada. Acá fueron más malos. X por coseno de x. Acá era la primera o segunda. Sí, por acá preguntaron la derivada nomás, es decir, la primera derivada. Pero acá preguntaron la segunda derivada. ¿Sí? La segunda derivada. Por lo tanto, la segunda derivada de esta función, primero hay que calcular la primera derivada, ¿sí? Y la primera derivada, ¿cómo hacíamos? Hacíamos x por coseno de x, ¿sí? O sea, hacíamos la regla de a por b es lo mismo que la derivada del primero por la segunda función más la primera función por la derivada del segundo. Es decir, acá hay que hacer la derivada de x, ¿cuánto es? 1 por la segunda función coseno de x más la primera función x por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada de coseno de x? Es menos seno de x, ¿sí? Esa es la primera derivada. Ahora hay que volver a derivar, ¿sí? Hay que volver a derivar. Y acá hay que atender. 1 por coseno de x es coseno de x. Más x por menos seno de x, ¿cuánto es? Es igual a más por menos, menos x seno de x, ¿sí? Esa es la primera derivada que sale, ¿sí? Acá. Y acá tienen que atender porque le pide la segunda. Y justo esta respuesta está entre las opciones. Pero la A es la incorrecta. Porque pide la segunda. ¿Sí? Pide la segunda. Un ejercicio muy parecido a este. Solamente que acá nos piden la primera. Y acá nos piden la segunda. ¿Cómo resolvemos? Hacemos lo siguiente. Volvemos otra vez a derivar. Y acá atiendan. Yo tengo un signo menos que le separa. Entonces yo derivo este y este por separado. Primero tengo que derivar este. Coseno de x, ¿cuánto es su derivada? Menos seno de x. Bajo el menos. Y acá. La derivada de x por seno de x. Vuelve a ser una derivada
vuelvo a hacer una derivada con multiplicación, por lo tanto tengo que usar otra vez la regla. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Por lo tanto, hago la derivada del primero 1 por la segunda función seno de x más la derivada más la primera función x por la derivada del segundo, cuando la derivada de seno de x es coseno de x. Entonces me queda menos, abro paréntesis, seno de x más x por coseno de x. La segunda derivada es entonces menos seno de x, hago la distributiva con el signo menos, menos seno de x menos x coseno de x. Y luego la segunda derivada va a ser igual. Menos seno de x menos seno de x. Es lo mismo que hacer menos 1 menos 1. Menos 1 menos 1 igual a menos 2. Por lo tanto va a ser menos 2 seno de x menos x coseno de x. ¿Sí? ¿Qué opción es? Es la opción B. Este fue un poco rompebolas porque fue un poco más complicado, pero es simplemente ir haciendo las reglas, ¿sí? Ir aplicando las reglas. Y atender qué nos pide. Porque nos está pidiendo la segunda derivada, ¿sí? Bueno, entonces esto va a ser en cuanto a derivadas. El video de límites le voy a estar pasando otra vez. Porque creo que ahora ya es el mediodía. Le voy a estar pasando el video de límites. Y le voy a estar pasando más tarde un enlace